Me parece que aquí hay dos temas que debatir y analizar. Número uno, sin duda, la irrupción de la policía de Ecuador en la embajada mexicana por los tratados internacionales que establecen qué es una violación. Y por otro lado, también la posición del propio ex vicepresidente ecuatoriano, Javier Glass, y si realmente pues es lo que se pinta de él en este lado del continente americano. Pero para desglosar estos temas, le agradezco mucho, de verdad, a Andrés Albuja, internacionalista, nos da la oportunidad de platicar con él esta tarde. Gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la gentil invitación y bueno, un fraterno saludo para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo se ve desde tu óptica, desde donde estás, esta situación que acá, la verdad, pues no tiene un precedente, menos con Ecuador? Bueno, existe en resumen un tema muy particular. Primero, la violación de la Convención de Caracas respecto al asilo diplomático a una persona con sentencia ejecutoriada, como es el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Primera violación. Segunda violación por parte del Estado ecuatoriano, en cambio, el tema de la Convención de Caracas, el artículo 22, sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Pero los dos temas son de estricto cumplimiento. No Sí. podía ni violar Ecuador ni violar México, o sea, ninguno de los dos. Aquí hay que ver estos temas sin apasionamiento, sino de una manera objetiva. No se trata de foro de Sao Paulo versus foro de Madrid, grupo de Puebla versus, digamos, grupos afines, izquierda versus derecha, no. Es el cumplimiento del derecho internacional, del Estado de Derecho, que tanto debemos aplicar a nivel internacional de manera civilizada entre naciones. Entonces, eh, la parte más grave ahora se lleva el gobierno de Ecuador por incumplir la Convención de Viena, ¿sí? El artículo 22, Sí. y ya recibió la demanda ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Es muy importante que lo diga alguien como tú, sin duda, Andrés, que lo puede ver desde esta forma tan objetiva, porque en México pareciera que la narrativa se ha tornado justamente en eso, que acabas de mencionar, lo principal que hay que evitar, que ver que es un asunto de izquierda y derecha, o de entrada ya prejuzgar o juzgar la posición del ex vicepresidente ahí cuando hay una serie de violaciones internacionales, especialmente a la embajada. Desde tu óptica y con esta experiencia en los tratados internacionales y después de esta denuncia que interpone ante el Tribunal de Justicia Internacional México, ¿qué deberá ocurrir? Bueno, obviamente hay algunas pretensiones de México. Una de esas es la suspensión inmediata de Ecuador en Naciones Unidas, en la Asamblea General, pero hay un hecho particular que ya ha sido nota periodística, que Ecuador ya se encuentra suspendido con el derecho al voto ante la Asamblea General en Estados Unidos, pero por un tema aparte, que es la falta oportuna de pagos de las cuotas. Desde el año 2015, casi 9 años se arrastra una deuda por aproximadamente 10 millones de dólares para que Ecuador pueda reactivar su derecho al voto ante Asamblea General en Naciones Unidas, pues tiene que pagar casi 2 millones de dólares. Entonces, ese es un tema que debemos analizar, lo que Sí. Ecuador lo ha tenido descuidado algunos gobiernos, de Rafael Correa, de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo, ahora Sí. de Daniel Noboa. Es una irresponsabilidad el Pero entonces dejar, pareciera con ese detalle mínimo, perdón Andrés, de no cumplir con las claro, cuotas para tener una participación en colectivo con las Naciones Unidas o los que integran, pues que poco interesa aparentemente o han dejado en el olvido justamente la diplomacia, lo que es el trato con otros países. es una irresponsabilidad completa. Hay errores por acción u omisión. Voy a Ujú, hablar desde el punto de vista del derecho internacional, un Estado que no le voy a responsabilizar a Ecuador. ujú. Lastimosamente, Ecuador ha estado mal representado, ha tenido pésimos gobernantes, como es el caso de muchos países en América Latina en especial, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no deja de ser una irresponsabilidad de cualquier gobierno de turno. Y ya digo, desde el año 2015 hasta la actualidad no se han puesto al día en los pagos. No es excusa decir esto se arrastra desde hace varios años. No, cuando un gobierno asume una responsabilidad, también llega para, digamos, solucionar este tipo de problemas. Llevan 4 meses de gobierno Sí, de Daniel Noboa, Daniel Noboa. Ujú. sí, tiene que ponerse inmediatamente al día. Ya van a ser casi 5 meses de gobierno, casi medio año. Entonces, en ese sentido, pues trato de analizar las cosas de manera muy objetiva. Y también Sí, la retórica, hay que evitar falsos nacionalismos, patriotismos, no tanto en México como en Ecuador. Hay que ambos ver las cosas países, es correcto. Así de es. manera objetiva. El cumplimiento del derecho internacional, el cumplimiento
de la institucionalidad de cada Estado es sumamente importante. Y refiero a algo, en el caso de Ecuador, porque conozco muy bien, obviamente es mi país, a quien amo, Sí, y también tengo un gran cariño por México como hermanos latinoamericanos, pero obviamente en el caso de Ecuador hay que analizar la siguiente situación. Si es que prospera la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia, caso hipotético, se impone una multa a Ecuador, existe el derecho de repetición, así se llama en la Constitución de Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que si es que se le perjudica al Estado por errores de acción u omisión, en este caso, pues este error de acción flagrante ante el derecho internacional de violar la sede diplomática de México, si es que fruto de eso se da una multa, tendría que responder directamente al responsable. Para eso están las autoridades competentes en Ecuador. ¿Cuál sería el sí. presunto responsable? Tiene que ser su parte de la justicia, pero sería directamente el presidente de la República, es el jefe máximo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien ordena finalmente a la policía para que haya realizado esta atrocidad. Sí. Entonces, en ese sentido, pues el Estado ecuatoriano, yo defiendo los intereses del Estado ecuatoriano como ciudadano, no tiene por qué pagar esa multa, sino directamente al responsable. Eso es el derecho de repetición, tendría que trasladarse esta responsabilidad directamente a quien intervino, y para eso están los estamentos respectivos, ¿no? Bien, por último, y agradecerle mucho de verdad a Andrés Albuja esta comunicación desde Ecuador hasta acá, hasta nuestro país, específicamente sobre la orden de ingresar a la Embajada Mexicana. ¿Ya han salido algunos detalles? Porque me parece que se han estado echando la bolita, como decimos coloquialmente acá en México. Bueno, eso se tiene que obviamente comprobar, se tiene que comprobar, pero existen algunas teorías que aparentemente existió espionaje, Mm, habría existido temas de interceptación de comunicaciones. Ojo, yo no estoy aquí para juzgar, para eso están las autoridades sí, competentes y es tendrá que correcto. llevarse a estamentos internacionales, pero hay derechos humanos fundamentales básicos. Sí, No se puede transgredir un derecho fundamental básico, un derecho humano, ¿sí? A la privacidad. Entonces, no a pretexto de un tema de seguridad del Estado, o sea, más bien se incurre en un tema de exponerle a la inseguridad a un Estado con este tipo de acciones, porque recordemos que de por medio existen temas muy sensibles, por ejemplo, la presunta interconexión de los grupos internos aquí en Ecuador con carteles transnacionales del de narcotráfico, del México, crimen organizado sí, transnacional, y eso puede exponer a un tema de seguridad al Estado. Entonces, sin duda. eso sí sería gravísimo, una traición a la patria acá en Ecuador. Caso Es curioso, la ministra de Gobierno de Ecuador es de nacionalidad mexicana. mexicana, lo El veíamos tema justamente, por eso lo de preguntaba, traición a la justamente lo patria. veíamos en medios de comunicación y le agradezco mucho a Andrés Albuja, sobre todo un abrazo fraterno hasta Ecuador, usted sabe, son países hermanos, pero este análisis Hermano. objetivo me queda muy claro de la situación y si nos permite contactarlo más adelante para ver cómo avanza esta situación entre su país y nuestro país. Claro que sí, será un gusto y bueno, un abrazo fraterno a nuestros hermanos allá en México. Son lazos que tenemos ya por siglos, somos países hermanos Es con gran correcto. inversión extranjera directa. Ecuador ha recibido en los últimos 20 años casi 2.000 millones de dólares